Hola, buenas tardes a todos y a todas. Ah, es un motivo de gozo, de alegría, poder estar compartiendo esta palabra, este filo de conocimiento, aportando a la vida de los santos lo que Dios nos da y la manera como nos ha comendado, nos ha comisionado para llevar este mensaje a donde quiera que les plazca escucharnos. Yo, ante todo, quiero pedirle en esta hora a cada persona que nos ve, que nos pueda llegar a ver, que me ayude a difundir la palabra, que me ayude a predicarla. Es tan importante lo que vamos a ver, tan importante, para una vida en victoria, para una vida más placentera, para una vida más plena, entender este mensaje que vamos a emitir hoy y que mayor cantidad de personas lo conozcan, que yo le digo a usted, hágase quizá amigo de la transmisión y empecemos a colaborar en esto. La Biblia nos denomina a nosotros ministros competentes del nuevo pacto. Entonces, si somos ministros competentes del nuevo pacto, debemos entender, esforzarnos por entender el nuevo pacto. Y creo que es parte de lo que estamos haciendo hoy, lo que estamos elaborando hoy. Entonces quiero invitarle a que, sin duda, pueda compartir esto. Si usted es edificado por el mensaje, si siente que este mensaje está causando algo en usted, está llevándolo a un mejor nivel de vida, a un mejor nivel de conocimiento, está despertando al Hijo de Dios que hay en usted, entonces compártalo. Para mí es motivo de gozo, indudablemente motivo de gozo tremendo, porque entiendo que eh, el evangelio que no le resuelve algo a las personas en sus vidas es un evangelio de paja, es un evangelio de papel. El evangelio de suyo quiere decir buenas nuevas, ¿verdad? Buenas nuevas. A eso le entendemos que a eso le llamamos evangelio. Las buenas, el evangelio del reino es las buenas nuevas del reino. Ahora, la pregunta es, ¿qué es para alguien buenas nuevas? Bueno, creo que indudablemente cuando alguien recibe buenas nuevas, son, esas nuevas, perdón, son buenas porque resuelven algo. Y es de lo que se trata. Un evangelio que nos resuelva cosas, que nos traiga respuestas, que nos plantee un mejor camino, entendiendo que gracias a Cristo somos trasladados, pasados de un reino de tinieblas, oscuridad, ignorancia, hago el reino de la luz, conocimiento, vida en sí. Entonces, el tema que hoy nos concita, que hoy nos ocupa, es de vital importancia. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo se llama? Es entendiendo la vida Zoe. Y hemos de decir que la vida Zoe es la vida divina. La vida Zoe es la vida eterna en sí mismo. La vida Zoe es un principio de vida que es un absoluto en sí mismo. Es la vida a la manera de Dios. Es la vida que tiene Dios en sí mismo y que puede producir vida. Note cómo lo explica Juan 5:26. Juan 5:26 lo dice. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, esa es la vida Zoe, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Pues por si acaso quedan dudas de quién es Cristo y si eso no es Dios y etcétera. Creo que ese solito versículo puede romper con cualquier duda acerca de la divinidad de Cristo, acerca de la deidad de Cristo y acerca de si Él es o no el enviado. Recuerde que la vida eterna es creer en el Hijo que fue enviado. Esa es la vida eterna, conocer al Padre y creer en el Hijo que fue enviado. Ahora, hay mucho más respecto a lo que es la vida Zoe y durante estos 25 minutos que vamos a estar ya, que nos restan, vamos a lograr entender un poco. Esa vida Zoe, la vida de Dios, fue manifestada en el mundo. ¿Por quién? Por Cristo.
En primera de Juan 1:2 dice claramente, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó, es decir, la vimos, la palpamos, dice la Escritura, lo que hemos oído, lo que vimos, lo que palpamos, eso mismo os predicamos. Esa es la vida Zoe y esa es la vida que todos debemos predicar. A veces hablando y otras veces simplemente actuando, porque esa es la otra cosa, ¿no? Hay que tener claridad que no se trata de decir vida Zoe, pensar que ya está manifestada. No se trata de decir soy cristiano y pensar que ya estamos manifestando algo. Se trata de respaldar todo lo que hablamos y todo lo que decimos ser con lo que hacemos. Y eso es clave, es vital y es parte de la manifestación de la vida Zoe a la cual estamos llamados como una asignación especial que nos ha sido dado de parte del Padre. Entonces, si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, yo le pediría no dude en exponerla ahí por escrito y vamos a poder dirimirla. Cualquier aporte. Yo sé que todos los que nos están viendo tienen algo más que decir, tienen algo que opinar y es importante. Y también, obviamente, comparte. Ahora, ¿quién es el autor de la vida Zoe? Pues si decimos que es la vida Zoe es la vida de Dios, pues el autor de la vida Zoe es nada más y nada menos que Dios. Quiero decir algo, en Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Están hablando aquí de unos testigos que vieron la resurrección de Cristo. Y aquí la Biblia nos atestigua que el autor de la vida Zoe, el autor de la vida, el que de donde emana vida en sí mismo, es Cristo. Y como emana vida en sí mismo, pues resucitó de los muertos para comprobar, entre otras cosas, que así funciona, que así es como trabaja este asunto. ¿Que es un misterio? Sí, pero que así es. Ahora, esa vida Zoe que está en Cristo, que Cristo imparte, esa es la vida que tenemos nosotros como hijos, empezando en una etapa de creyentes, porque es necesario, es importante, es requisito primario ser creyente para poder hacer la transición hacia hijo. Pero una vez que somos creyentes, ya no podemos quedarnos en creyentes. Tenemos que avanzar, seguir el camino. Es el perfeccionamiento de nuestra vida como hijos. Y entonces, la vida Zoe es nuestra vida. Es la vida del hijo, es la vida del creyente. Y otra vez, en Colosenses 3:4, que es una escritura de la cual me vengo enamorando más y más cada día, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Como manifestar la vida Zoe es un asunto que trasciende, va mucho más allá de del intelecto, de un ejercicio mental y que no podemos enmarcar, circunscribir a solamente un acto que hacemos de cuando en cuando, un acto de bondad que hacemos. Todo acto de bondad que hagamos es una manifestación de la vida Zoe, pero la vida Zoe va mucho más allá de un acto de bondad que podamos hacer. La vida Zoe es, como le digo, algo que va mucho más allá de lo que podemos nosotros saber o entender, conocer. Esa vida solamente se manifiesta a partir de un espíritu que verdaderamente ha nacido de nuevo a través de un espíritu que verdaderamente se ha vuelto uno con el Padre. No hay forma de manifestar la vida Zoe si no se es uno con el Padre. Por eso la Escritura nos plantea esto no como una enseñanza, sino como un absoluto de el nacimiento de nuevo. Dice, de manera que el que se ha unido a Dios, un espíritu es con él. Un espíritu es con él. Esa es vida orgánica. Empezamos a recibir vida del autor de la vida. Es una vida ahora impartida. La vida del Padre impartida en cada uno de sus hijos. Vamos a leer una escritura más para seguir ahondando, abonando en el mismo terreno
de conocimiento. Y otra vez le digo, por favor, comparta este link con nosotros. Entonces, ¿qué dice Hechos 3:15? Bueno, 3:15 ya lo pasamos. Vamos a ir a Juan 5:24. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué dice Cristo, de cierto os digo? De cierto os digo. El que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué hay allí? El que cree mi palabra y cree que me envió ha pasado ya de muerte a vida. ¿Qué es muerte? Tenemos que entender plenamente los conceptos para poder entrar en la verdad. ¿Qué es muerte? Muerte es separación. Cuando hablamos de muerte, hablamos de separación. Por eso lo declaran uno muerto. Ya no tiene espíritu. Expiró, exhaló el espíritu. Hubo separación entre espíritu y carne. Espíritu, alma y cuerpo han venido a separación y por eso uno es declarado muerto. Hay separación. Ahora, si la Biblia nos explica que el que cree en mí, de cierto digo, el que oye mi palabra y crea que me envió. Cuando digo en mí, no van a creer que es en mí, sino en Cristo. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ya esto lo pone como un acto a futuro. Dese cuenta. Tiene es acto presente, es un continuo presente. Y no vendrá a condenación, es algo a futuro. Es decir, ya usted está en alguna manera anclado al autor de la vida y ya no puede venir a condenación porque ha pasado ahora de muerte a vida. Pensemos qué es eso. Cuando dice la escritura que nosotros antes de ser salvos estábamos muertos en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, pero ahora hemos creído en Cristo, hemos creído en la palabra, hemos creído en el que lo envió. Y entonces, aquí solito dice que hemos pasado de muerte a vida y tenemos vida eterna, la vida Zoe. De eso se trata, la vida Zoe. Y ya no vendrá a condenación. Lo triste del asunto es cuando, por error, vamos a dar aquí el beneficio de la duda a cada persona que está todavía en aquello y vamos a entender que es por error. Lo triste del asunto es que cuando por error nos pensamos a nosotros mismos todavía como pecadores, nos pensamos a nosotros mismos como todavía seres sujetos a condenación, entonces quiere decir que no hemos pasado muerte a vida. ¿Le parece que volvemos a leer el versículo para que lo entendamos de una forma más plena, más completa? Dice, de cierto os digo. Una doble afirmación de parte de Cristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No dice tendrá, tiene. Y no vendrá, futuro, no vendrá a condenación, mas ha pasado, presente, continuo, de muerte a vida. Es tan importante la gramática en el estudio de la escritura que no podemos dejar pasar los tiempos, la conjugación de los tiempos, los verbos, cómo están conjugados. No podemos dejar pasar una coma, no podemos dejar pasar los cómo, los cuándo, los por qué, los para qué, los sí, que son a veces condicionales, y los sí, que son a veces afirmativos, que son absolutos. El entonces de la escritura, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, eso es como una bisagra que nos abre una puerta giratoria. Entonces, cuando pase esto, aquello va a pasar. El entonces en la Biblia nos saca de un lugar y nos pone en otro lugar. Y por eso es importante entender gramaticalmente la escritura para que podamos conocer más a fondo las verdades que allí están expresadas. Ahora, si nosotros en verdad consideramos que hemos pasado de muerte a vida, cuando hemos creído en el autor de la vida, cuando hemos creído en aquel que lo envió, estamos listos, estamos del otro lado. Porque vida es estar en Cristo. Vida es estar en Él, estar con Él.
Eso es vida. Eso es una vida Zoe, es una vida divina, es una vida en gloria. Quizá a usted le han enseñado que es malo buscar la gloria, pero eso no es lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que aquellos que buscan honra y gloria, y habla de nosotros. Entonces, es válido que nosotros busquemos honra y gloria. Pero sigamos ahondando en el mismo tema de la vida Zoe. Voy a pedirle que vayamos a 1 de Juan 3:14. Ahora note, aquí está hablando ya de la manifestación completa de lo que es tener la vida Zoe. Dice 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es muy fuerte, esto es muy serio, pero además también es muy explícito. Nosotros sabemos, es decir, esa es la prueba del asunto, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Le parece que es suficientemente fuerte como para pensar y meditar en eso? ¿Le parece que este es un tema en el que debiéramos ser insistentes? El amor, el lenguaje del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, nos tiene que dar un mensaje a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida por nosotros. Mire, partamos de un hecho. A Jesús nadie lo mató. Sí, hubo gente que dijo crucifíquenme y todo lo demás. Hubo quien le clavó las puntillas, los clavos. Hubo quien le subió lo subió a la cruz. Pero realmente Él dio su vida. Él la dio de pura voluntad. Y Él lo deja claro. Dice, mi vida doy, yo la quito y la pongo. Entonces, y cuando habla de la pongo, es que nos está poniendo a nosotros, nos está impartiendo la vida Zoe. Esa vida que es de Él, que le pertenece y que va con nosotros. Ahora, esto es tan poderoso que esa vida en un momento dado se va a extender y va a alcanzar la esfera del cuerpo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Cuando venga la resurrección. Entonces, nosotros tenemos garantizado la resurrección justamente en la vida Zoe, que ya nos ha sido impartida, que ya tenemos. Pero esa vida Zoe se manifiesta también en un mayor peso de gloria cuando hayamos verdaderamente resucitado. Primera de Corintios 15, 47 al 48. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El primer hombre se refiere a Adán. El segundo hombre, que es el Señor, ¿quién es el Señor? Cristo Jesús. Es del cielo. Ahora, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, esa es la identidad, ese es el sello nuestro cuando vivíamos en Adán, en una vida caída, en una vida pecaminosa, en una naturaleza caída y desbordada. Y dice la escritura ahí, ¿cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Tales también o los celestiales. Ahora, cuando estábamos en Adán, cuando nuestra naturaleza era adámica, vivíamos ciertamente muertos en delitos y pecados. Pero una vez que estuvimos en Cristo, pasamos de muerte a vida. Adán nos delegaba muerte, la ley es un ministerio de muerte, pero Cristo Jesús, la gracia, es un ministerio de vida, de reconciliación. Y entonces, como hemos pasado de muerte a vida, ahora tenemos la vida Zoe. Pero dice, ¿y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Es decir, en este punto diríamos que por naturaleza, una persona nacida y criada en los Estados Unidos de Norteamérica hablará inglés. ¿Va conmigo? Ok, por naturaleza, una persona que ya nació en Cristo Jesús y que está desarrollando su vida en Cristo Jesús, debe desarrollar un lenguaje celestial, debe desarrollar una actitud de vida celestial, debe desarrollar un pensamiento celestial. Eso se conoce como un pensamiento de dominio, porque Dios es Dios, porque Dios es Rey, porque Dios tiene un reino que es ante todo un reino que se expande, y eso es un reino de dominio.
Entonces nosotros como tales, como celestiales, debemos manifestar eso en cada cosa que hablamos. Por eso nuestra boca, nos pide la Escritura, que de nuestra boca no salga maldición, sino que salga bendición. Por eso la Escritura nos pide que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, porque lo estamos haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Escritura, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Esto corruptible se vista de incorrupción. Esto, mire, la lengua, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La pregunta mía para todo aquel que nos ve hoy es ¿cómo estamos hablando? ¿De qué manera estamos manifestando la vida Zoe que está en nosotros? Una vida que es capaz de producir vida. Usted ya tiene en usted la vida Zoe. Usted ya tiene en usted el reflejo de la gloria de Dios, que es Cristo Jesús. Habita en usted en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una tarea, guiarlo, llevarlo a usted y a mí a toda verdad y justicia. Pero es difícil creer que él está haciendo esa tarea, o por lo menos que nosotros le estamos dando espacio para que la haga, cuando en todo lo que hacemos estamos manifestando muerte, cuando hablamos de enfermedad, cuando hablamos de tristeza, cuando hablamos de dolor, cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de cosas que no existen en el reino de Dios, no existen allí. Entonces, una de dos, o vemos el reino y no lo identificamos, lo que hay en el reino y no lo identificamos, o simplemente no estamos en el reino, no lo estamos viendo y no ha pasado nada con nosotros. Yo creo que es necesario que empecemos a pensar más seriamente, mis amados, de qué manera estamos viviendo y cómo estamos manifestando el poder de Dios, la gracia de Dios en nosotros. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, debe en algún punto manifestar la gloria de Dios. Todo lo que hablamos y hacemos debe en algún punto darle a conocer a los demás que Cristo habita en nosotros. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces, porque hay un entonces en el Señor, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria, en gloria. Algunas veces las personas no quieren acceder a la gloria de Dios porque han sido erróneamente enseñadas, porque han sido erróneamente improntadas y se les ha dicho que buscar la gloria es malo. Pero mis amados, eso es antibíblico. No podemos gloriarnos más que Dios, pero como el Hijo tuvo gloria, nosotros como hijos también tenemos gloria. ¿O por qué dirá la Escritura que esta momentánea tribulación producirá en nosotros un mayor y más excelente peso de gloria? ¿De dónde viene el peso de gloria? Bueno, el peso de gloria nos viene de parte del Señor, parte de Dios, que ha en algún punto procurado que sus hijos se vistan de gloria. Cristo es el reflejo de la gloria de Dios y nosotros estamos vestidos de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestra vestimenta? El reflejo de la gloria de Dios. A nadie más daré mi gloria. Claro, no es la gloria de Pedro, no es la gloria de Juan, no es la gloria de Julio. No, es la gloria de Dios brillando en Pedro, brillando en Juan, brillando en Julio. ¿Está conmigo? Pero hay que buscar eso. Hay que buscarlo. Buscarlo con denuedo. Buscarlo a la manera como Jacob buscó la bendición. Si hay un ser del que podamos aprender algo en la Escritura, es Jacob. Antes de nacer, ya buscaba la bendición. Antes de nacer, ya buscaba la bendición. Nació y siguió buscando la bendición. Los métodos no fueron los correctos, pero aprendamos esto. Logremos buscar la gloria de Dios. Pero ahora, ¿dónde la buscamos? ¿Afuera? ¿La buscamos como algo que no nos ha sido dado? Podemos buscarla como algo que ya está en nosotros y en este caso buscar manifestarla. Porque también es claro que no debemos empezar a buscar la gloria de Dios como algo que tiene que bajar. Voy a ver a qué templo, voy a ver en qué congregación, voy a ver quién tiene la gloria para que me dé la gloria. No, está, ya la tiene. Si usted cree en la palabra de Dios, cree en el Hijo, cree en aquel que lo envió, usted tiene la gloria con usted. Va con usted. ¿Qué hay que hacer? Empezar a manifestarla. Empezar a manifestarla. Saludamos ahora a Adriana, mi amada esposa, a mi hermano Jorge, un abrazo para él, a Luz Dari, que se ha unido también, a Fernando, que está escuchándonos. Becky, how are you? I'm so glad that you're here as well.
al doctor Eric Tejada, que se ha unido al doctor y pastor Eric Tejada, para quien va un abrazo muy grande, y seguimos ahondando en el tema. Ahora, vamos a seguir profundizando, dando algo más a conocer sobre la vida Zoe. El hombre quedó separado de la vida Zoe por causa de la caída. Lo encontramos en Efesios 4:18. Es solamente una palabra de entendimiento, pero hay mucha otra palabra que nos habla de eso, ¿verdad? Recuerde, vivíamos muertos en delitos de pecado, estábamos separados, no tenemos ciudadanía, estábamos ajenos a los pactos, etcétera, etcétera. Pero dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? La vida Zoe. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¡Pum! Wow, esta palabra es tremendamente poderosa. Por la ignorancia que en ellos hay. Pero Dios, habiendo pasado por alto los días de esta ignorancia, entonces ahora, en el Hijo, estando ya presente Cristo, cuando somos ignorantes de la vida que hay en nosotros, cuando somos ignorantes de que existe un mejor nivel de vida y que ese mejor nivel de vida está escondido en Cristo y que nosotros, creyendo en Él, lo tenemos y lo poseemos, entonces empezamos a manifestar la ignorancia que en ellos hay, en aquellos que están ajenos a la vida de Dios. Estar en ignorancia, mis amados, es estar ajeno a la vida de Dios. Y la ignorancia es igual a tinieblas, la oscuridad es igual a ignorancia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscar ante todo el conocimiento de Dios. No el conocimiento terrenal, que según Santiago es animal, terrenal, diabólico, pero el conocimiento de Dios, de la naturaleza de Dios para poder expresarla. Porque si ya la tengo, es como quien tiene en el computador un sistema operativo, pero no conoce cómo funciona. Ahí está, es capaz de hacer muchas cosas, pero ignora cómo se pone a funcionar eso, ese computador para esa persona. Aunque tiene la capacidad de solventarle problemas, jamás le solventará nada porque es ignorante de cómo opera el sistema. Entonces, la vida Zoe tiene un sistema operativo, es el Espíritu Santo. Es la ley de la vida del Espíritu. Esa es la ley, es el sistema operativo de la vida Zoe. Pero dice que allí por la dureza de corazón, porque a veces preferimos tener una persona, un líder en una iglesia, que nos marque el camino, que nos diga lo que debemos hacer, lo que no podemos hacer, que nos dé un montón de normas, un tipo de conducta que debemos tener, y pensamos que eso es correcto. Pero realmente, si tenemos la vida Zoe, es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a toda verdad y justicia. Nosotros recibimos la vida Zoe por la fe en Cristo Jesús. Mucho más vamos a seguir ahondando sobre la vida Zoe. Solo la vida Zoe, solo la vida de Dios es verdadera vida. Lo demás no. Ahora, recuerde una cosa. Dijimos que la vida bios es otro tipo de vida. Es la vida del cuerpo. Debe ser sustentada. ¿Cómo se sustenta la vida Zoe? A través de la palabra. Solo la vida es eterna. Solo la vida de Dios, perdón, es eterna. Solo la vida de Dios es divina. Y esa es la vida Zoe. Pero miramos a qué podemos determinar nosotros como eterno. Eterno significa no creado, que no tiene comienzo, no tiene fin. ¿Recuerda usted Melquisedec? Sin padre ni madre, sin genealogía, sin comienzo de días ni final de días, que existe en sí mismo. Y dice que ese sacerdocio es el sacerdocio sobre el cual ahora nos movemos. El sacerdocio es de Melquisedec. Ese es nuestro sacerdocio ahora. Nos hemos separado del sacerdocio de Aarón y hemos entrado al sacerdocio según la orden de Melquisedec. Y solamente Dios reúne esas condiciones. Dice el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes, que formasen la tierra y que formase el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y luego dice el Salmo 102, 27, me gustan mucho los salmos porque hay un manantial de sabiduría que aún está todavía por desarrollarse. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Es decir, hay una eternidad. Solo Dios tiene vida divina, solo Dios tiene vida eterna. Digamos más, solo la vida de Dios es considerada eterna, inmortal, inmutable. En Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Lo cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. Ya no hay esa expectativa de separación. Es imposible que sea retenido por la separación. ¿Por qué? Porque es una unidad indivisible, orgánica. No hay forma de que venga muerte para ella.
Luego Hebreos 7:16 nos habla de algo, la vida Zoe, la vida de Cristo, la vida según el orden del sacerdocio de Melquisedec, no constituido conforme a la ley del mandamiento. Estamos hablando del sacerdocio según Melquisedec en Hebreos 7:16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El poder de una vida indestructible. Ese es el poder de la vida Zoe. Una vida indestructible. Una vida que jamás se apagará. El autor de esa vida es Dios. El autor de esa vida es Dios. Es vida divina. Divina es una vida que tiene naturaleza en sí misma, que todo lo trasciende. Es una vida que es distinta a todo otro tipo de vida. Es una vida que emana de Dios y es el mismo Dios. Es una vida que está por encima de todo, que trasciende todo lo humano, que trasciende todo lo mental, todo lo racional. Es una vida que va por encima de todo. Solo Dios tiene ese tipo de vida, pero se la ha dado a sus hijos. Así que si un hombre no tiene la vida de Dios, pues aquel está muerto. Simplemente está muerto. Está muerto en delitos y pecados, está muerto en su ignorancia, está viviendo en oscuridad y en tinieblas. Y quiere que le diga algo, en la oscuridad y las tinieblas gobiernan los demonios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está separado en él, aunque parezca vivo, está muerto. Entonces, mis amados, es importante entender esto. Es importante entender la vida Zoe, importante entender quién da la vida. Dice la escritura en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para hurtar, para matar, para destruir, pero yo he venido, dice Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ese tipo de abundancia es la vida Zoe. Dice Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Está hablando de vida Zoe. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también repite, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero toda esta escritura que yo le he dado hoy puede quedarse en un versículo para usted, puede aprendérsela, puede ser simplemente una letra más ahí muerta, pero profundizar en aquello, profundizar en esa escritura. Entonces, nos va a hacer despertar en el espíritu los códigos de vida que son parte de la vida Zoe. Dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Resurrección y vida. Mis amados, el tiempo hoy es corto, ya se nos fue. También se unió Miguel allí y Miguel López, y para él un abrazo. Y les pido, compartamos esto. Y usted tiene quizá 2, 3, 4, 5 amigos a los que le hace falta entender este mensaje, a los que quisiera usted que este mensaje llegara. Y si este mensaje piensa que es transformador, edificador para su vida, pues yo le pido, ahora mismo cuando acabe aquí, o ahora mismo, hágale tag a sus amigos, etiquételos, márquelos, y logre que esto llegue a muchas más personas. Porque hay tanta religión y hay tanto engaño, no, vamos a decir, no por mala fe, sino por falta de conocimiento, por la ignorancia que hay en ellos, dice la escritura. Que sería bueno que cuando encontramos un filo de verdad como el que estamos predicando, y no que yo la tenga, yo lo único que estoy haciendo es repetirle, yo no, ni siquiera le he dado hoy mi opinión, yo le he dicho lo que hay en la Biblia, porque todavía no me he puesto a opinar sobre ella, estoy trayéndole la información que hay ahí. Pero si usted encuentra eso interesante, edificador, compártalo y es todo. Quiero orar antes de que cerremos esto porque es importante que oremos. Diciendo, Padre, gracias te damos, amado Dios. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, en la autoridad del Hijo, yo en esta hora estoy soltando esta palabra de vida sobre todo aquel que ha escuchado. Palabra de vida. Yo no conozco, amado, las circunstancias que usted tenga hoy. No las conozco, pero conozco las circunstancias para las que usted está preparado en la vida Zoe. Yo conozco el poder de una vida indestructible a partir de lo que he escuchado en la Biblia, de lo que he visto en la Biblia, a partir de saber que hubo hombres que palparon, sintieron, lo oyeron y que todo eso fue manifestado para ellos. Yo lo creo y por eso en esta hora declaro sobre cada una de las personas que escuchan esta palabra el poder de una vida indestructible. Declaro el poder de la vida Zoe. Yo declaro sobre usted apertura de ojos, del entendimiento,
Yo declaro sobre su vida que entra en un nivel de conocimiento y de entendimiento y de discernimiento tal que a partir de ahora ya no le darán gato por liebre, sabiendo que el gato es depredador y la liebre es predada. A usted ya no le darán gato por liebre. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que todo pensamiento religioso es extirpado por el poder de la vida Zoe, por el poder del Espíritu Santo impartido, activado ya en usted y en cada uno de los que oigan esta palabra. Y que cosas grandes, maravillosas empezarán a pasar y a ocurrir y a suceder, porque si entendemos el poder de la vida Zoe, entendemos que nuestra lengua tiene la vida en sí misma y que nosotros tenemos el poder de esa vida en lo que hablamos. Yo declaro que empezaremos a ser más conscientes, testigos fieles de lo que hablamos, para empezar a traer vida y a impregnar vida y a dar vida a todo aquello sobre lo cual nosotros hablemos en Cristo Jesús, en la autoridad del Padre. Amados, les envío un abrazo muy grande. Nos vemos nuevamente la próxima semana a 4:30 de la tarde, si usted me acompaña. Y le pido el favor, ayúdeme a predicar esta palabra, que es tan importante y tan clave a la hora de difundir el mensaje. Muchas gracias y un abrazo. Buena tarde.